Buenos días, familia. Qué bueno que nos están sintonizando el día de hoy desde su casa. Estamos grabando desde aquí, desde el auditorio Casa de Fe, extrañándolos con todo el corazón, pero agradecidos del poder conectarnos con todos ustedes por este medio. El día de hoy es un día muy especial porque estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dios tiene algo muy grande para tu vida el día de hoy. Así que pon mucha atención a lo que vamos a cantar, a escuchar el día de hoy. Acércate con tu familia en un lugar común como tu sala. Escucha atentamente y comparte esta transmisión con tus amigos. Y sin más que agregar, ¿qué te parece si comenzamos con el tiempo de alabanza y adoración? Bendiciones. Sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, oh Señor, mas tu perdón y me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Soy su amor, fue su gracia la que me salvó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu
espinas tu corona fue, mas hoy de gloria es el Salvador lavó mis pies, me rindo ante Él. Cayó mi culpa sobre aquel que hoy reina en majestad. Su amor perfecto iluminó toda la humanidad. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. No tengo nada que temer, mi paz descansa en ti. Jesús, moriste en esa cruz para salvarme a mí. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo
y porque hoy podemos cantar a tu gloria y a tu majestad, Señor. Porque hoy recordamos ese glorioso día de tu resurrección. Podemos cantarte a ti y podemos adorar a aquel que vino, que murió, pero que venció a la muerte. Nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Señor. Aquel que no se quedó en la tumba, sino que al tercer día resucitó, venciendo a la muerte, venciendo a la maldad, venciendo al pecado y dándonos la oportunidad de acercarnos de nuevo al Padre. Gracias, Señor. Te alabamos en esta hora. Te alabamos y te adoramos por tu victoria en la cruz. Te adoramos en esta hora porque tú eres grande, Señor. Y queremos hoy levantarte un canto de reconocimiento a ti, recordando ese sacrificio tan maravilloso que hiciste en la cruz del Calvario. Así que hoy cántalo con nosotros y dile al Señor: te alabamos, Señor. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor mi Dios, su nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Muy pronto Él regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré y cara a cara le veré. Oh, sí, te veremos, Señor. Te queremos ver, Señor.
Qué excelente tiempo acabamos de tener de alabanza, de adoración para nuestro Dios en este tiempo. Dios hablando a nuestras vidas, Dios tocando por medio de estas canciones que pudimos disfrutar. Y muy bien, les tengo unos anuncios el día de hoy. En pantalla estarán viendo los números de cuenta que tú puedes desde tu casa, por medio de tu celular o en una transferencia en el banco o en el Oxxo, hacer un depósito para depositar tu ofrenda o tu diezmo. También como iglesia, como parte de las actividades que estamos haciendo por esta contingencia, estamos haciendo un banco de alimentos en donde hemos podido conseguir más de 50 despensas. Así que si tú quieres ser parte de todas estas actividades de la iglesia que estamos teniendo durante la cuarentena, acércate con nosotros, o bien si también tienes una donación o quieres hacer tu ofrenda y diezmo por otro medio que no sea una transferencia o un depósito bancario, acércate a la iglesia en un horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Por último, te recordamos seguir sintonizándonos en nuestros devocionales diarios. Estamos teniendo 2 devocionales todos los días, uno en la mañana y uno en las noches. Entonces Dios ha estado hablando mucho a nuestras vidas durante este tiempo. Y la verdad han sido tiempos donde también hemos podido meditar bastante en la palabra y en lo que Dios tiene para nosotros. Sin más que agregar, ¿qué te parece si comenzamos con el tiempo de el mensaje de la palabra por parte de la pastora Carmen Arias, que trae el mensaje del día de hoy acerca de la resurrección? Buenos días, feliz domingo. Este es un domingo muy especial porque es el domingo de resurrección. Y agradezco a Dios la oportunidad que me da de poder compartir una palabra para ustedes en este día tan especial de celebración. Un domingo de resurrección donde sabremos que estamos celebrando la resurrección en casa. Será una resurrección diferente, es un domingo de Pascua distinto porque de alguna manera Dios nos ha permitido estar haciendo iglesia en casa. ¿Y qué te parece si oramos? Dándole gracias a Dios por la oportunidad de estar haciendo iglesia, estar reunidos en casa y que podamos levantar un altar de adoración a Dios durante este tiempo. Padre, te doy gracias. Gracias, Señor, por la bendición que tú nos das de poder asistir, de poder estar rodeados de tu presencia y poder congregarnos, Señor, aún en medio de esta situación que estamos viviendo. Yo te pido que tú bendigas a cada familia, Señor, que prepare sus corazones, que prepare sus oídos para recibir el mensaje que tú tienes para el día de hoy. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Yo quiero decirte que este es un día muy especial de celebración. Hoy es un día donde Cristo cambia la historia a través de su redención. En el Génesis 3, Jesús había un plan donde el hombre había caído en pecado. Y empieza un plan de redención desde ese momento y el plan redentor de Dios empieza a activarse en ese momento porque Dios tenía propósitos grandes para nosotros. El plan aparentemente fallido en el huerto, cuando Adán y Eva toman del árbol del bien y del mal, ahí la muerte reinó. Y el pecado empieza a reinar durante todo ese tiempo, durante toda la historia, hasta que aparece Jesús hace 2000 años. Y a través de ese fin de semana que hoy estamos celebrando, a través de aquel viernes donde fue crucificado, el pecado fue vencido en esa cruz del Calvario. Y hoy, este domingo de resurrección, podemos enfocarnos a que el enemigo más grande que nosotros teníamos, que era la muerte, también fue vencido cuando la tumba quedó vacía. Esa es la celebración que nosotros podemos tener. Hemos vencido a través de Jesucristo no solamente el pecado, sino también a la muerte. Y por su muerte y resurrección nosotros tenemos promesas hasta que el día que nos encontremos con Él
y reine hoy. Está reinando la autoridad de Él en los cielos. Siempre la resurrección será el momento de mayor victoria en nuestras vidas y en la historia de la vida de la iglesia. A veces no alcanzamos a comprender, humanamente hablando, el poder de la resurrección. El hecho fue que Cristo venció a la muerte y el pecado. Así que eso nos permite a nosotros vivir en una vida sin temor. ¿Por qué? Porque debería de ser que todo temor haya desaparecido ante esta realidad. Y que la incredulidad del hombre desaparezca también por completo con la promesa de que Cristo ha resucitado. Yo quiero llevarte a lo que el Evangelio dice. Vamos a estar leyendo lo que dice en el Evangelio de Marcos y quiero que me acompañes. En Marcos 16, del 1 al 8, vamos a poder ver qué sucedió. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. El primer día de la semana, muy temprano, en cuanto salió el sol, fueron al sepulcro. Y unas a otras se decían: ¿quién nos quitará la piedra para entrar al sepulcro? Pero al llegar vieron que la piedra ya había sido removida, a pesar de que era muy grande. Cuando entraron en el sepulcro vieron que en el lado derecho estaba sentado un joven, vestido con una túnica blanca. Ellas se asustaron, pero el joven les dijo: no se asusten. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, no está aquí, ha resucitado. Miren el lugar donde lo pusieron, pero vayan ahora y digan a sus discípulos y a Pedro: Él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán, tal y como Él les dijo. Ellas se espantaron y temblaron de miedo y salieron corriendo del sepulcro, y era tanto el miedo que tenían, pero no le dijeron nada a nadie. Cada evangelio contiene un relato de la pasión, de la muerte y de la resurrección de Jesús. Marcos contiene uno de los relatos más breves, pero nosotros vamos a ver, y yo quiero llevarte a que caminemos en este tiempo, nos retrocedamos un poquito a lo que aquellos hombres y mujeres vivieron directamente en la resurrección. ¿Qué emociones tan encontradas pudieron haber tenido? Vamos a ver cada expresión humana, producto de una debilidad de nuestra naturaleza humana, que vamos a entender cómo fueron ellas agobiadas, ellos también agobiados por tantas circunstancias alrededor de la resurrección. Y es interesante que veamos a la luz de la Escritura lo que la resurrección puede impactar en el corazón del ser humano. Y pudiéramos decir cómo si pudieron conocerle, cómo no entendieron, cómo si Dios les anunció que Él resucitaría, no estuvieron atentos. Todo esto nos enseña acerca de la debilidad humana que tú y yo igualmente hemos vivido y que en estos tiempos estamos viviendo. Son tiempos de temor, son tiempos de incertidumbre, son tiempos de tristeza, de desilusión, las mismas que vivieron en aquel tiempo ante la tragedia de la muerte de Jesucristo los discípulos y las mujeres que le acompañaban. El viernes Jesús muere. Imagínate nada más, era un día de dolor, de mucha frustración, de mucha angustia. Tú nada más imagínate, piensa en aquellos que caminaban con Jesús, el Mesías, aquel que restauraría y que había prometido un reino, que el reino vendría y que el reino se establecería. Y de repente es crucificado y es hecho maldición, es clavado en una cruz y muerto y sepultado en una tumba. Preguntándose todos los discípulos en esos momentos, ¿realmente sería Él? ¿Sería Él el Mesías que habría de venir? ¿Cuántas preguntas en ese momento había en el corazón de esos hombres, de los discípulos?
Tan agobiados estaban que se les olvida que en aquel tiempo, ese viernes, era necesario que el cuerpo de Jesús fuera recogido y sepultado en una tumba. No alcanzaron a prever ni alcanzaron a ver eso. Ahí es donde intervienen dos hombres, José de Arimatea y Nicodemo. El Evangelio de Juan lo narra en el capítulo 19, versículos del 38 al 40. Era un discípulo, José de Arimatea, que en lo secreto recibió instrucción de parte de Jesús. Nunca fue públicamente, pero el discípulo en secreto en ese momento hace público su discipulado y hace público el que él era seguidor de Jesús cuando va delante de Poncio Pilato a pedir el cuerpo para poder darle una sepultura honrosa. Y al mismo tiempo Nicodemo junto con él, con 100 libras de perfume para ungirlo y especies aromáticas, porque era necesario que ese día, previo al día del reposo, ese cuerpo fuera quitado de la tumba, de la cruz, para poder ser sepultado, porque ellos conocían que había una ley que podía caer una maldición en la tierra si se dejaba el cuerpo aún ahí en la crucifixión, en la cruz. Al final del viernes, estos hombres arriesgaron su nombre y mostraron la marca del discipulado, y lo hicieron en el momento justo de la muerte. No lo hicieron durante la vida de Jesús, fue en el momento de la muerte. Ahora te quiero imaginar, vamos más allá. Imagínate ese día, el sábado, ese sábado de reposo, donde todos estaban en sus hogares porque no podían hacer ninguna labor. ¿Te imaginas los sentimientos que ellos tenían? Culpa, ansiedad, desconcierto. Algunos estaban pensando, lo abandonamos en el peor momento. Yo me imagino a Pedro, todo afligido porque lo había negado. Y él, a lo mejor decía, él sabía que yo lo iba a negar. Yo creo que esa noche de viernes y el día del sábado estaban exhaustos, con un cúmulo de emociones, y no habían podido ni siquiera dormir. Qué difícil. Y a veces nosotros nos encontramos de esa manera, todos agobiados, exhaustos, con cargas que no podemos llevar. Y déjame seguir contando la historia. El domingo, al amanecer del domingo, como acabamos de leer, 3 mujeres van camino al sepulcro. María Magdalena, que la Biblia narra que fue una mujer que fue liberada de 7 demonios. María, la madre de Jacobo, que eran llamados los hijos del trueno. Y Salomé, otra María que observó la crucifixión de lejos. Ellas llevaban al sepulcro más especies aromáticas porque iban a ungir al cuerpo. Y de repente, en su caminar, cuando llegan ahí, ellas se preguntan, y empieza la preocupación en ellas: ¿quién quitará la piedra para que podamos entrar al sepulcro y poderlo nosotros ungir? Esa es la primer debilidad que también tenemos nosotros, la preocupación. Y cuando llegan, la gran sorpresa que la piedra había sido removida, el obstáculo había sido quitado. Yo te digo una cosa, si tú estás batallando en este momento con la preocupación y la ansiedad, tenemos que ir al mensaje de la resurrección. ¿Cuántas veces nosotros, a pesar de haber escuchado esto y a pesar de ver que Jesús fue libre de la tumba porque Dios había removido la piedra, nosotros seguimos cargando piedras que no hemos podido dejarle a Dios que Él las remueva? Que nos preguntamos, ¿quién va a remover esta piedra en medio de esta crisis? No sabemos que el mismo Dios es el que remueve las piedras y que deja las tumbas vacías. Es el mismo Dios que hoy puede hacer en tu vida que la piedra de la preocupación y de la ansiedad y de la angustia y del temor sea removida en tu vida. Las mujeres encuentran la piedra quitada, la había removido, Dios la había removido, para que ellas pudieran ver dentro en la tumba que Jesús había vencido a la muerte y al pecado.
Y de esa manera nosotros podemos tener la confianza hoy en día que aquel que venció la muerte y que aquel que ha vencido el pecado, a la luz de esta verdad, tú y yo deberíamos de vivir para que no sea un domingo de resurrección más, sino sea la resurrección de Jesús una realidad en nuestras vidas. Si pudiéramos entender esta revelación, pudiéramos vivir con mayor confianza, confiados en que Dios es aquel Dios poderoso capaz de quitar cualquier piedra y dejar vacía la tumba. Cada día tiene su propio afán. Deja las piedras del mañana en sus manos para que Él pueda removerlas y puedas experimentar una vida de resurrección. ¿Qué te parece si dejamos nuestras preocupaciones a la luz de la resurrección? La noticia y la buena noticia es que la piedra fue removida. Él quitó la piedra y la tumba está vacía. El cuerpo ya no estaba. Ya no podían hacer a lo mejor lo que ellas habían ido a planear. Tenían un plan. Hoy Dios te ha cambiado el plan también a ti. A lo mejor tú pensabas este domingo estar de vacaciones o en otro lugar. O por qué no asistir al templo y vestirnos todos de blanco y celebrar la resurrección. Pero Dios nos cambió los planes porque Él quiere quitar de nuestros corazones esa piedra de preocupación y ansiedad y quiere que aprendamos a confiar en Él. Y después viene otra situación, asombro y temor, porque no ven al cuerpo. Vamos a ver a la palabra ahí donde dice, cuando llegaron la piedra que había sido removida y vieron que no había nadie. Había un joven vestido con una túnica blanca y ellas se asustaron. Ahí hay otra debilidad. Se asombraron y se asustaron, había temor. No ven al cuerpo, solo ven a un joven vestido con ropaje blanco y ellas se asustaron. En otros evangelios dice que era alguien con apariencia de ángel. Ellas se asustaron. Es una reacción normal. Cuando nosotros tenemos una experiencia de esa magnitud, lo normal es que nos sorprendamos y nos asustemos cuando tenemos contacto con ese Dios poderoso en todo su esplendor. Nos va a atemorizar el encuentro con lo sagrado, con aquello que trasciende nuestra mente y aquello que trasciende nuestra existencia. Y en Marcos 16:6 el joven les dice, no se asusten. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Gloria a Dios, ha resucitado. Como Él dijo. Como Él dijo, dice la palabra. Vayan ahora y digan a sus discípulos y a Pedro, Él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán tal y como Él les dijo. Wow, si nosotros pudiéramos entender. Yo me imagino al ángel que les decía, ¿por qué no creyeron en sus palabras? ¿Por qué lo buscan aquí al que yace, entre los que yacen sin vida? Si Él ya venció a la muerte, si la tumba ya está vacía. Ellas se confundieron y se preguntaron, ¿realmente habrá resucitado? Y se recordaron probablemente, pero es que resucitó a Lázaro, a ese milagro de la resurrección. A lo mejor en ese momento recordaron que Él había dicho que Él era la resurrección y la vida. Sin embargo, había temor y confusión y empezaron a lo mejor a preguntarse entre ellas, ¿será cierto? Era el momento para haberle preguntado a Él, ¿y tú cómo sabes? Tú dinos, ¿quién eres? Ninguna pregunta se les ocurrió. El temor vino a ellas y se apoderó de ellas. Porque en medio del temor nos paralizamos. Pero de repente hay una esperanza. Viene la esperanza a sus vidas. Cuando les dice, vayan, díganle a los discípulos y a Pedro que yo va delante de ustedes, que se va a adelantar, que va a Galilea y allí lo verán. No está ahí, pero lo van a ver. Vayan, díganle a los discípulos. Y sabes, yo aquí quiero hacer un paréntesis. Lo que esto pudo haber representado.
Díganle a los discípulos que Él irá a verles. Díganle a aquellos que lo abandonaron. Díganle a aquellos que lo dejaron al pie de la cruz y no estuvieron con Él. Díganle a aquel que los negó. Díganles a aquellos que no vinieron al primer domingo en la mañana con esas especies aromáticas para ungirlos. Díganle a aquellos que corrieron asustados a esconderse. Díganle a aquellos que no previeron una tumba honrosa para Él. Díganle a ellos, a esos, que a pesar de su infidelidad, Dios no ha cancelado su fidelidad. Díganle a Pedro específicamente que nos veremos, que me volverá a ver y que habrá esperanza y que toda angustia será quitada. Que en medio de la duda yo iré a verlos, porque yo prometí que nunca los dejaría. Cuando nosotros somos propensos al temor, es el momento en este tiempo de ver nuestros temores a la luz de la resurrección. En el momento que entiendes esta revelación de lo que significó la resurrección, la tumba vacía, esa celebración poderosa, lo que nosotros debemos anunciar que es el pilar de nuestra fe, la cruz y la resurrección. Ahí nuestra vida debería de ser distinta. Nuestros temores, sean los que estés viviendo en este momento de crisis, deberían de debilitarse. ¿Sabes una cosa? Porque hay una realidad en el mensaje de la resurrección. Si el último enemigo fue vencido, la muerte fue vencida. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Dice la palabra. Yo me imagino que, por ejemplo, Lázaro, aquel que resucitó, ¿quién lo podría intimidar o quién lo podría atemorizar? ¿Cómo atemorizas a alguien que tiene esa promesa en su vida? Esa promesa ciertísima que aunque perdiera la vida en este mundo, tendrá vida venidera. Porque para nosotros el morir debería de ser ganancia. Si conociéramos la realidad del mensaje de la resurrección, todo temor se debilitaría ante la promesa de la vida eterna en Cristo Jesús. Porque los temores de este lado de la eternidad no continúan, porque no hemos aprendido a lo mejor a valorar el mensaje de la resurrección, o porque todavía no eres parte de los que Dios ha rescatado y salvado. El mensaje de resurrección hoy más que nunca tiene que ser real en nuestras vidas. Marcos 16:10 dice: ella fue y se los dijo a los que habían estado con él, los cuales estaban tristes y llorando. Tristeza, desilusión, natural en la vida de ellos, porque ante ellos había un cúmulo de emociones: la negación, la traición, el haberle dejado solo. No estaban o no estuvieron cuando más él los necesitó. Pedro, me imagino que se ha de haber arrepentido y ha de haber dicho, me lo advirtió. Él me dijo que yo lo negaría, que me pusiera a orar y que velara para no caer en tentación, y no me percaté de lo que él había estado anunciando. Pero en ese momento pude reconocer que a pesar de su infidelidad, Dios no cancela la fidelidad de él. A pesar de tu infidelidad y la mía, Dios no ha cancelado su fidelidad, porque Dios sigue siendo Dios. Y en Marcos 16:12, los dos discípulos que van caminando, van a Emaús, a ellos también se les fue revelado y a ellos también lo vieron resucitado. María Magdalena, los dos discípulos que iban a Emaús, ellos conocieron y lo vieron antes. A María Magdalena le fue dada la primicia. ¿Te imaginas? María Magdalena estuvo ahí en la crucifixión. No se separó de él. Estuvo ahí viéndolo desde lejos y estuvo pendiente. Y en la tumba el domingo de madrugada fue de las primeras que estuvo también ahí. Porque yo me imagino y entiendo que María Magdalena, cuanto fue liberada de 7 demonios, ella estaba más que agradecida
por tanto que se le había perdonado. Le amó tanto porque Jesús le perdonó tanto. Así deberíamos estar tú y yo. Cuánto Dios nos ha liberado. De cuántos demonios te has liberado. De cuánto peso Dios nos liberó. ¿No seríamos nosotros aquellos primeros en demostrarle que le amamos tanto porque nos perdonó tanto? Pero verdaderamente nosotros le amamos. Si nos ha perdonado tanto, porque la palabra dice, si me aman, me guardarán los mandamientos. A veces, y hoy quiero recordarte, que a veces no tenemos idea de lo que significa el perdón, de lo que significa el peso del pecado que fue cargado sobre él, que lo llevaron a la muerte. Ese pobre concepto del pecado producirá un pobre concepto de la salvación. Fue clavado, fue torturado, porque él decidió tomar mis pecados en sustitución. A veces no tenemos idea de lo que significa este perdón. Ese peso de pecado que fue la carga sobre la cual él llevó a la muerte. Todo ese peso lo llevó a la muerte. Fue clavado, fue torturado, porque él decidió tomar mis pecados en sustitución. Esa mujer que fue libre, amó mucho y no lo abandonó ni lo dejó, estaba ahí al pie de la cruz y fue la primer testigo ocular. Ella lo vio. Y en Marcos 16:14, ellos se negaron, dice, los discípulos a creerles. Los discípulos habían escuchado. María Magdalena les dijo, los caminantes de Maús también fueron y los dijeron. Y yo entiendo, en aquel tiempo las mujeres no eran tomadas como testigos fieles. Pero sabes una cosa, tampoco creyeron en las palabras de Jesús. Porque él constantemente estuvo anunciándoles que él moriría, pero que resucitaría. Y otra de las cosas que nosotros debemos de erradicar de nuestra vida y verla a través de la luz de la resurrección es la incredulidad como una debilidad que debe de desaparecer en nuestras vidas. El problema no es que no le creyeron a María Magdalena. Ese no es el problema, ni que le creyeron a los discípulos que lo habían visto. El problema es que no habían creído las palabras de Jesús. Por eso es que Jesús los confronta y confronta la incredulidad de ellos con cierta frustración. Porque no habían creído. Una historia de los que no creyeron fue la de Tomás. Él no le creyó ni a los profetas, ni a Moisés, ni a las mujeres, ni a los discípulos. E inclusive dijo, yo necesito ver el cuerpo y donde lo pueda tocar y meter mis manos en sus llagas. Y Jesús, en su infinita misericordia, le concede sus deseos. Mira, Tomás, mis señales en manos y pies, y en eso él se desploma con un peso por su incredulidad y le dice, Dios mío, Señor mío. Y a veces nosotros vivimos de esa manera. ¿Sabes una cosa? La resurrección de Jesús debería de curar nuestra incredulidad. Debería de transformar y convertirnos en personas realmente de una fe que va más allá. Marcos 16:14 dice, finalmente se les apareció a los 11 mismos, mientras ellos estaban sentados a la mesa. Les reprochó su incredulidad y obstinación, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitar. Que Dios quiera sanarnos de esa debilidad de la incredulidad. Jesús, al acercarse a los 11 que estaban ahí juntos, reunidos, ¿tú crees que no había querido celebrar con ellos la resurrección y haberles dicho, aquí estoy, he resucitado tal como lo he prometido? Pero necesitaba antes de celebrar, tratar con la incredulidad.
Antes de que tú y yo celebremos la resurrección este día, Dios quiere tratar con nuestra debilidad de corazón. Él quiere tratar con nuestra incredulidad. Él quiere tratar con nuestra falta de fe. Él quiere lidiar con la obstinación de nuestro corazón. Jesús tratará con tus debilidades humanas en su infinita misericordia. Pero Él no puede celebrar antes si no ha quitado eso de nuestros corazones. No puede dejar ahí ni la duda, ni el temor, ni la incredulidad, ni la desilusión, ni la tristeza ante cualquier circunstancia que estés viviendo, porque entonces eso abarataría la gracia y abarataría el mensaje de resurrección. Vamos entonces, para hacer realidad este mensaje de resurrección en nuestras vidas, entregarle hoy al Señor toda ansiedad, toda preocupación, todo temor, toda incredulidad, toda culpa. Son reales, están ahí, tenemos a lo mejor que lidiar con ellas, pero vamos a lidiar con ellas a la luz de la verdad central de nuestra fe, que es la resurrección. Que podamos conocer junto con Él el poder de su resurrección, porque ese poder ahora vive en nosotros. ¿Sabes lo que eso significa? Ahora Dios espera que a través de ese acontecimiento que no puede quedarse como histórico, no puede quedarse como una historia solamente, y una historia de niños, una historia infantil, sino que debe quedarse como un mensaje de transformación a nuestras vidas. Dios espera que tú y yo el día de hoy demos el paso para vivir una vida diferente, amados. Dios espera esa vida de transformación por el poder que mora en nosotros. El mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Si hiciéramos uso de ese poder en nuestras vidas, imagínate cómo viviríamos, cómo transformaría esa verdad central nuestras debilidades, cómo cambiaría nuestro caminar, cómo debilitaría toda ansiedad y toda preocupación que hoy el mundo está viviendo. Levantémonos a vivir con esa realidad de la resurrección en nuestras vidas. No es solamente una historia del pasado. Hoy esa historia se hace real porque Él que resucitó, ese mismo poder mora y habita en nosotros. Imagínate que cada momento de crisis tú puedas levantarte y vivir recordando que ese mismo poder es el poder que actúa en nosotros. ¿Cómo le amaría si nos ha perdonado tanto? ¿Cómo le pudiéramos servir si nos ha perdonado tanto? Más allá de toda debilidad humana. Dime, ¿no anhelaríamos vivir así? ¿No sería el momento para una transformación en nuestros corazones? Tú puedes vivir así. Podemos hacerlo. Porque podemos vivir cerca de Él, bajo su autoridad, en obediencia a su palabra. Un poder que está a favor nuestro, que Dios lo usa para poner en mí tanto el querer como el hacer. Imagínate lo que dice la palabra en Efesios. Yo quiero ir concluyendo con esta palabra. Aquel que es poderoso, Efesios 3:20, para hacer que todas las cosas excedan a lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él se ha dado la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy yo te quiero invitar a que podamos nosotros hacer uso de ese poder de la resurrección para poder combatir toda debilidad que pudiéramos tener y todo pecado de incredulidad en nuestras vidas. Hoy es el tiempo de acercarnos a ese poder de resurrección para que entonces podamos celebrar con Jesús, porque Él ya ha tratado con esas cosas en nuestro corazón. Yo te quiero invitar en este momento. Vamos a estar ahí orando. Y si tú no estás seguro de que ese poder actúe en ti, es que probablemente necesitas entregar tu vida a Él, es para que seas salvo. Vamos a orar, ¿qué te parece? Ahí en tu lugar. Padre,
Dice tu palabra, Señor, que aquel al cual tú has perdonado, Señor, es porque más se le ha amado, Padre Celestial. Hoy yo quiero, Señor, entregar mi vida para que tú me perdones, Padre. Hoy quiero, Señor, vivir, Padre Celestial, sin temor. Vivir sin temor a la muerte, Señor. Hoy quiero poder, Padre Celestial, estar seguro, Señor, que a través de Jesús esa salvación va a llegar a mi vida y que podremos vivir libres de pecado y libres de la muerte eterna. Señor, hoy yo quiero recibirte en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Perdona mis pecados, Señor. Perdona mi incredulidad y perdona mi obstinación. Hoy volteo a verte, poderoso Rey. Sé tú en mi vida. Recíbeme, Señor. Yo te acepto en mi corazón. Yo te recibo en mi corazón con toda la humildad para que pueda yo ver, Señor, la salvación en mi vida. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Y también oramos, Padre Celestial, por aquellos que nos están viendo y que aún no han hecho una realidad, que viven rodeados de temor, que viven rodeados de dudas, de angustia, de dolor, Señor. Que tu poder de resurrección, ese mismo poder que operó en ti, que te levantó de los muertos, Señor Jesús, sea el poder que esté operando, Señor, en cada uno de los que nos están escuchando. Y podremos decir: gloria a ti, Señor, porque podremos vivir en ese poder para gloria tuya. Y el versículo termina con un amén. Y la palabra dice: así sea, Señor. Así sea hoy y siempre, poderoso Rey. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bendice a cada familia en este momento, poderoso Dios. Que podamos vivir aferrados a ese poder y a esa realidad de la resurrección. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga. Qué increíble momento acabamos de tener el día de hoy con el mensaje de parte de nuestra pastora. Dios hablando a nuestros corazones de una manera tan personal, tan bonita y también recordando el hermoso sacrificio y la resurrección victoriosa de Jesús en la cruz, que nos invita a buscarlo más, a tener una mejor relación con Él. Gracias, Dios, por este tiempo que pudimos tener. Y el día de hoy estamos concluyendo. Qué bueno que nos sintonizaste. Te extrañamos muchísimo. Esto no es lo mismo sin ti. Qué lástima que todavía no nos podemos reunir aquí en el edificio. Pero la iglesia es más que un edificio. La iglesia somos personas que estamos conectadas aún por este medio, pero que nos conecta algo más grande, que es Jesús. Así que estamos despedidos. Gracias por sintonizarnos y te esperamos en nuestra siguiente transmisión el domingo al mediodía. Y también te pedimos que no te pierdas por nada las transmisiones de Noches de Fe a las 7:30 y nuestros devocionales diarios. Dios ha sido tan bueno con la iglesia y queremos seguir trabajando y esforzándonos y haciendo lo mejor que podamos para Él. Gracias por sintonizarnos. Bendiciones.